Amen. Hallelujah. Dígale al que está a su lado, Dios se mueve. Dios se mueve. Solo si tú te mueves. Tell the person next to you, God moves according to the way you move. If you move, God will move. Ha llegado el tiempo The time has come de que esta ciudad that this city sea conmovida be shaken por el poder sobrenatural by de the Dios. supernatural power of God. Dios no te trajo a su reino God didn't bring you to His kingdom para que solo esté ocupando una silla. just to sit down in a chair. Dios te trajo a su reino God brought you to His kingdom para que predique la palabra del reino. preach the word of God. Para cuando llegue al mall, So when you get to the mall, la gente comience a preguntarse, people start asking, pero ¿qué es lo que tiene esa mujer? what that woman has? No es It's not porque tú estás moviendo la cabeza. because you move your Es head. que la gracia de Dios It's sea the tan grace fuerte of God. que la gente dirá, The people will ¿qué say, es lo que tiene esa mujer? what does that woman ¿Qué es lo que have? tiene ese hombre? What does that man have? Tiene el poder de He Dios. has the power of God. Tiene la gracia de The Dios. grace of God. Amen. Hallelujah. Décimo, Simon le pusieron Pedro. changed his name his name was changed to Peter. La palabra Pedro The word Peter significa means una pequeña roca para construir. small rock to build. De manera So que de una caña débil from a weak cane a una pequeña roca sólida to be small solid rock, existe una gran distancia. there is a big distance, Y en los big primeros difference. 16 capítulos And the first 16 chapters del libro de Mateo, of the book of Matthew, jamás Jesús le habló Jesus never talked de llaves a Pedro. about keys to Peter. ¿Por qué? Why? Porque Pedro Because no Peter estaba listo wasn't ready para recibir ninguna llave, to receive keys, para recibir ninguna autoridad. to receive any authority. Hay personas There are people, que cuando reciben autoridad when they receive authority, se corrompen. they just Por corrupt. eso antes de Dios darle autoridad a una iglesia, That's why God, before giving authority to the antes de church, Dios darle autoridad a un creyente, before giving authority to the primero believer, tiene que trabajar con el corazón. God first work with your heart. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque hay personas Because you got people, que cuando reciben autoridad when they receive authority, comienzan a corromperse. they start to corrupt. Porque el poder corrompe. Because the power Y el corrupt. poder absoluto And the absolute power corrompe absolutamente. corrupt absolutely or totally. Usted no sabe cuál será su reacción You don't know what's going to be your reaction cuando se le dé autoridad when you have authority y cuando se le dé poder. and when you get power. Por eso Dios primero te prepara. That's why God prepared your heart Por eso first. primero Dios quebranta tu corazón. That's why God broke your heart Por eso es first. necesario que tú mueras tus propias intenciones. That's why you need to die to your own intentions. Porque si no te va a mover con motivos equivocados. Because otherwise you're going to move with the wrong motives. Hello. Hello? Por eso Dios tuvo que tratar con Pedro. That's why God has to deal with Peter. Hoy en las iglesias Today in churches, hay un montón de cañas débiles. there is a bunch of weak canes. Dije que hay un montón de cañas I débiles. just said there's a bunch of weak canes. Yo no voy a decirte en el día de hoy I come to tell you today, que aunque tú seas una caña débil, even though you are a weak dentro de cane, ti hay un potencial. inside of you is a Y Dios potential. quiere cambiar tu nombre. God wants to change your name. Un aplauso fuerte al Come on, Señor. give God the Lord. Pedro era una caña débil, Peter was a weak cane, pero tenía algo bueno. but he had something good. Él escuchaba He listened y estaba dispuesto and he a was willing to obedecer. obey. Por eso cuando él estaba en el bote, That's why he was in the boat. le dijo a Jesús, si eres tú He asked Jesus, if that is you el que está caminando who's encima del agua, walking over the water, ordena que yo vaya a ti también caminando por give me encima del the agua. order to go walking over the water too. Hay muchos predicadores que critican a Pedro, There are many preachers that criticize porque Pedro Peter se hundió en el agua, because Peter sank. pero yo no lo critico, But I don't criticize porque him él se atrevió a obedecer because he was dead y enough to fue go capaz de lanzarse del bote. and he was able to Hay leave the gente boat. que ni siquiera
siquiera se lanzan del bote. There are people that don't even try to get off the Pedro boat. se lanzó del bote Peter get off the boat porque él estaba dispuesto a oír because he was able to listen y and estaba obey. dispuesto a obedecer. Amen. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a oír? How many of you are able to listen and obey? Amén. Listen and obey. Amén. Cuando logramos oír When we get to listen y obedecer and obey las palabras del reino, the words of the kingdom, cuando no solo oímos, when we not only listen sino que ponemos en práctica but we practice lo que oímos, what we heard, salimos de esa condición. we get out of that condition. Dejamos de ser cañas We débiles stop being just weak y cane nos convertimos en una pequeña piedra firme. and we become to be a solid rock. ¿Cuántos están dispuestos a convertirse en una pequeña piedra firme? How many of you are ready to be transformed into Diga, small hay que tomar rock? dominio de la radio. What was it? Dígale al que está a su lado, hay que tomar dominio de la radio. We have to take dominion over the radio. Diga, hay que tomar dominio de la televisión. We have to take dominion over TV. No podemos estar ahí sentados todo flojo. We can't just be here sitting doing nothing. Tenemos que movernos. We have to move. No hay ciudades duras. There's no hard Donde cities. hay No. clientes débiles. What we have is a lot of De igual points tiempo de que of comience weak a creerle a believers. Dios. This is the time to start believing De God. nada sirve que usted tenga una buena palabra como la hay aquí. There's nothing that will have a good word like we have Como it su here. pastor Rafael. Like a su pastor Raphael. Tiene la palabra del reino. He has a word of the Pero kingdom. de nada sirve But it's not good for que nothing año tras año that years through years ustedes estén escuchando la you palabra listen to the word of y God no la practiquen and you don't practice y it no la and obedezcan. you don't obey it. Las iglesias The churches se convierten en iglesias influyentes become to be powerful churches cuando no solo son oidoras de when they palabras, don't only listen to the sino word hacedoras de but palabras. they do the word. La palabra dice, The word says no podemos ser tan solamente we oidores, can't be only listeners, olvidadizos, that we forget sino about it, hacedores de la but palabra. doers of the word of God. ¿Cuántos están de acuerdo How conmigo? many believe that? Amen. De nada sirve que oigamos It's not good for nothing just to listen. si no ponemos en práctica lo que If we oímos. don't practice what we listen, Ha llegado el tiempo the time has come de convertirnos to convert en piedras firmes. in storm, storm. Pasaron 16 capítulos, 16 chapters passed. porque en los primeros 15 Because capítulos the first 15 del chapters Evangelio de Mateo, of the book of Matthew, Pedro pasa por 5 pruebas Peter passed through 5 different tests o procesos. or processes. Hoy no le voy a hablar de esos 5 procesos, I don't want to talk to you about those 5 processes porque el tiempo ha avanzado bastante. because time has passed by quickly. Pero se lo voy a mencionar But I'm going to mention it to you. para que por lo menos usted lo tenga en su libreta. So at least you have it in your book. Pedro Just take it pasa over. por 5 pruebas Peter passed by 5 tests, o procesos all processes, antes de que Dios before God le entregara gave him las llaves del reino de los cielos. the keys of the kingdom of Y heaven. estas 5 pruebas son las siguientes. And those 5 tests are the following. Número 1, la prueba del miedo. Number 1, the test of the fear. Número 2, la prueba de la fe. Number 2, the test of faith. Su fe fue probada. His faith was tested. Número 3, la Number prueba 3. de la paciencia. The test of the patience. Número 4, la prueba de la lealtad. Number 4, the test of the loyalty. Y número 5, la prueba de la fidelidad. And number 5, the test of the faithfulness. En fin, 5 pruebas. 5 different tests. Y en el capítulo 16, And in chapter 16, ya él no estaba una caña débil. he wasn't just a weak cane. Ya había No una more. pequeña roca. There was a small solid rock. Y yo me imagino a Jesús diciendo, And imagine Jesus saying, Pedro, Peter, todas las pruebas que pasaste oh, you went through all these tests. no fue en vano. It wasn't in vain. Era para moldearte. It was necessary to mold you. Y ahora puedo And confiar now I can trust you. autoridad del reino Authority of the kingdom en ti. in you. Y por eso ahora And that's why tú now estás listo you are ready para to recibir receive las llaves